Estamos en comunicación telefónica con Paula Oviedo, quien es la secretaria de la Mujer del PJ Chaco. Bienvenida, Paula, a la mañana de Contacto Inicial a través de Atlantis FM, Sensación FM de la Ciudad de Resistencia y de Eclipse FM de la localidad de Basail. Martín Sánchez y Walter Mespulé te saludan. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los oyentes y buen día al equipo. Gracias por la comunicación. Bien, Paula, queremos saber un poquito más, y más que nada vos como responsable, lo que tiene que ver justamente la Secretaría de la Mujer dentro de lo que es el PJ Chaco. ¿Cómo cayó, digamos, la denuncia realizada por Fabiola Yáñez hacia la figura del expresidente Alberto Fernández sobre violencia que justamente recibiera durante su etapa de primera dama del país? Así es. Sí, bueno, en principio, obviamente, sorpresa, conmoción, muchísima. Las mujeres estamos claramente acostumbradas a ver a otra mujer o vernos a nosotras mismas dañadas y violentadas por cualquier hombre. Eso también es importante tenerlo en claro, que desde la lucha feminista y desde el peronismo sabemos que la violencia por motivos de género no tiene una sola ideología política, no pertenece solo a un estrato social, sino que es una problemática transversal. Así que eso nosotros lo tenemos claro, sabemos que puede suceder en cualquier momento y en cualquier espacio y que le puede pasar a cualquiera. Esto no nos determina que si una mujer tiene un sueldo un poco más elevado no puede padecer violencia por motivo de género, sino que existe en todos los espacios de la sociedad. De igual manera, como te decía al principio, una conmoción, obviamente. El expresidente representó a los argentinos y fue presidente peronista, así que bueno, como lo hemos expresado en cada una de las situaciones que fuimos viviendo a lo largo de la historia con personas allegadas o que formaban parte del espacio político, lo hacemos en esta instancia principalmente acompañando a la persona que realiza la denuncia, a la víctima, a Fabiola Yáñez, interpelando un poco también al Poder Judicial, solicitando que todas las causas, esta en particular, y todas sean tenidas en cuenta y sean investigadas con la misma vara, la vara necesaria, que es una vara feminista o que tenga perspectiva de género y que se lo pueda hacer de la manera más rápida posible, como siempre solicitamos en todos los casos, porque claramente este es un caso y una situación visible a nivel nacional, a nivel mundial, les diría, obviamente, porque estamos hablando de un expresidente de una nación que ha tenido un crecimiento en términos de políticas públicas en materia de género muy elevado, que ha profundizado la atención a víctimas de violencia y ha llevado adelante programas excepcionales en toda la nación para prevenir y para generar procesos de atención idóneos para las mujeres que padecen violencia por motivos de género. Pero bueno, hoy nos encontramos en una situación donde particularmente este caso está obviamente es tapa de todos los diarios y la primera noticia que encontrás en las redes, pero que también nos parece que hay que tener la cautela que se debe tener en todos los casos de violencia por motivos de género. La que está de un lado no deja de ser, es una mujer, es una víctima, por ello hay que tener todas las cautelas y hay que avanzar como lo indican las legislaciones nacionales e internacionales. Paula, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Martín Sánchez te saluda. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Bien, vos sabés, conociendo el caso justamente de Fabiola, que lo decía vos, no es el único y lamentablemente no va a ser el último, pero la provincia también padeció durante el gobierno peronista de Jorge Capitanich algo muy parecido, mucho más todavía intrínseco en lo que tiene que ver con algo muy doloroso, que es cambiar planes sociales por prostitución o el tratamiento de trata de personas, trata de mujeres, obviamente dentro del Estado provincial, en distintos organismos provinciales, precisamente a cambio de favores políticos. Te refiero a ese tema en particular porque no he visto ningún comunicado, ni siquiera de la Secretaría de Mujer del Partido Peronista o de otra secretaría, digamos, aludiendo a este tema. Bien, ahí lo que ocurre es que justamente quienes querellaban los casos específicos
por ejemplo, en términos del caso, tenemos caso Kilo Vallejo y tenemos caso Raúl Acosta, específicamente. Esos casos fueron querellados por la gestión de la que nosotros formábamos parte. Fuimos quienes atendimos y asistimos a cada una de las víctimas y quienes informábamos cotidianamente cómo era el avance de cada uno de los casos, como también se lo hizo, en el último caso que también tuvo repercusión hasta internacional, te diría, que fue el caso de Cecilia, donde quienes querellaban ante la justicia la causa y representaban a la madre era la Secretaría de Derechos Humanos y Género, como lo hizo en los casos anteriores que te mencioné. Entonces, la comunicación en ese momento de cada uno de los procesos que se llevaban adelante era una comunicación oficial, te diría, porque era la secretaria de Derechos Humanos o la abogada que estaba a cargo de la causa y de la querella quienes informaban cotidianamente o cada vez que se solicitaba de algún medio cómo avanzaba cada una de esas causas. Pero aún así, Paula, me refiero justamente a la digamos, profundidad que tiene el tema. Es decir, ¿qué aparece todo esto, las denuncias quedan en los papeles, pero finalmente en la acción se hace muy poco, ¿no? Y ahí ya entramos en un terreno con una dificultad, sin golpear fuertemente a un espacio. Realmente la justicia, cuando una avanza en términos ejecutivos o administrativos de asistencia y de acompañamiento en los procesos de violencia por motivos de género, en los procesos de abuso sexual, llega a una instancia donde la justicia es quien determina. Nosotros tenemos que tener en claro que el Estado está dividido en 3 espacios que gobiernan de forma, o que deberían gobernar de forma conjunta, donde cada uno tiene su función específica. Quienes investigan, sentencian, es el Poder Judicial. Nosotras obviamente en algunos de los casos que yo puedo recordar, porque formé parte del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros también, enviamos informes a la justicia, pero nosotros no podemos tomar la determinación ni de un fiscal ni de un juez o una jueza que esté a cargo. Nosotras, incluso por fuera de lo que es digamos, la ejecución de un gobierno, la administración de un gobierno, los espacios feministas en general vienen pidiéndose bastante una reforma judicial con perspectivas de género o feminista, como lo dicen varios de los colectivos, teniendo en cuenta esto, que los procesos judiciales son extremadamente tediosos, que muchas veces generan procesos de revictimización y que principalmente demoran demasiado. Lo vemos también en situaciones como lo son las cuotas alimentarias, por ejemplo, poder definir cuánto tiempo una madre, lo que cuesta primero acercarse a una institución, ya sea judicial o del Poder Ejecutivo, a poder realizar una denuncia o a solicitar una ayuda, porque no es algo que la gente realmente esté acostumbrada y sea feliz tener que hacerlo en determinadas condiciones. Entonces, todo lo que cuesta que una mujer pueda animarse a solicitar un proceso de mediación por la cuota alimentaria, o que vaya a denunciar una situación de abuso sexual que sufrió o de violencia por motivos de género, que en realidad, bueno, el abuso sexual es uno de los tipos de violencia por motivos de género, cuesta un montón que esto suceda, le cuesta mucho a la mujer, le cuesta mucho al entorno de la mujer el acompañamiento, y bueno, cuando sucede esto, también hay que atravesar los procesos judiciales que sin duda generan la sensación de justicia en algún momento, pero que demoran un montón. Paula, preguntándote también, ¿qué opinás vos sobre estos dichos que fueron publicados recientemente por los medios nacionales del Ministerio de la Mujer en contestación, obviamente, a la denuncia y al pedido de ayuda que en su momento Fabiola Llanes solicitaba justamente en la colaboración y el asesoramiento al Ministerio de la Mujer en la época, obviamente, de la gobernancia de Alberto Fernández, diciéndole que no podían hacer nada y que esto ya iba a pasar? Bien, en principio, bueno, nosotras, o al menos intento yo siempre guiarme por los dichos. A ella yo no la escuché, ella no salió a darle declaraciones, es súper respetable y está bien que pueda resguardarse en la intimidad de su familia o como ella lo considere. El abogado de ella no ha hecho mención a esto, sí vi que los medios lo sacaron, también vi que la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, quien era en ese momento Elidona Javispata, después otra compañera, Yelén Macina,
era de la provincia de San Luis, pero particularmente Eli Gómez Alcorta salió a aclarar la situación, a repudiar el hecho, obviamente, pero me parece que lo principal, más allá del ida y vuelta en los medios, creo que hay un expediente judicial, se tiene que generar un proceso de acompañamiento, que es lo que nosotras principalmente intentamos generar para con todas las víctimas. En este caso también repudiamos la violencia y acompañamos a quien ayer, realiza una denuncia contra el expresidente, que es Fabiola Yáñez. No tenemos duda de qué lado tenemos que estar como peronistas y como mujeres, y los compañeros también, porque el comunicado que nosotros sacamos hoy es en general del Consejo Provincial del Partido Justicialista, pero considero en esos términos que el proceso judicial se debe respetar y entiendo que accionará ante lo que tenga que accionar, digamos. Me parece que eso es súper importante y que no es una cuestión menor, porque, como te decía hoy, los espacios feministas vienen pidiendo desde muchísimos años una reforma judicial con perspectiva de género por estas situaciones, digamos, para poder tener en cuenta el resguardo de la información, para saber que no es grato terminar de hacer una denuncia y encontrarte de esta forma. Claro, y entiendo en estas circunstancias, inevitable porque tiene repercusión mundial, pero bueno, los medios de comunicación también deberían y deberíamos en general poder generar procesos de capacitación o de entendimiento de cómo repercute en la vida de la mujer, de una mujer víctima de violencia, que esto se profundice de esta forma y se salga por todos lados a decir cosas que no tenemos claridad de que así haya sido, digo, en el caso de lo que se transmite de Eli Gómez Alcorta particularmente. No hay duda de que la denuncia existe, nosotros acompañamos a la víctima como siempre lo hemos hecho y esperamos que el proceso judicial se dé de la forma correcta y lo más rápida posible. Paula, te pregunto, ¿por qué en estos casos y como en otros anteriores, por ejemplo, donde han habido casos, digamos, muy alarmantes de violencia de género, el colectivo no ha salido a expresar su repudio, digamos, en estos casos de violencia femenina? No sé cuáles, ¿te referís a alguno en particular? Bueno, así arrancamos, principalmente, por ejemplo, con el tema de Cecilia Strisowski. En su momento, el colectivo prácticamente hizo caso omiso, miró para otro costado. En el caso de Yáñez, por ejemplo, esto se viene conversando de hace unos días y todavía desde el colectivo, digamos, nacional o como feminista, digamos, no han salido a hacer un comunicado, digamos, en repudio hacia la figura del expresidente. Y por otro lado, también te quiero preguntar, ¿qué opinión tenés sobre la decisión del gobierno de Milei de eliminar justamente lo que es el INADI y la Secretaría de Género y todo lo demás, esto que ocurrió en los últimos días? Bien. Bueno, mira, en el caso de Cecilia, la respuesta que ofrecí hoy, digamos, está relacionada a que en ese momento nosotros éramos, particularmente quienes habla, digamos, éramos parte de la querella y la representación de la madre de Cecilia. En primera instancia, en realidad los colectivos feministas tuvieron contacto claro con la madre de Cecilia, generaron el proceso de acompañamiento, son ellas quienes la multisectorial feminista de la provincia, donde está conformada por diferentes organizaciones feministas, acompañaron en el proceso a la madre y después cada persona toma la definición de cómo continuar. La madre continuó con la querella, pero y además asistida psicológicamente, terapéuticamente, pero no continuó con el acompañamiento por una decisión de ella, digamos. Ella apostó o quiso otro tipo de acompañamiento, lo cual es sumamente respetable, después, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero voy a la última, después si te la acordás, había una en el medio, me la hace de vuelta. En términos de la disolución de algunos organismos del Estado, realmente, sobre todo en estas situaciones, yo lo que considero es que el achique del Estado no iba por ese lado, no es el recorte que hay que hacer, porque yo creo en el Estado presente. Yo soy una mujer peronista y creo que las personas necesitan tener a un Estado presente, y además el Estado en su conformación
tiene que incluir a todas las personas. El INADI tenía una acción muy importante en términos de discriminación. Las personas del colectivo LGTBIQ+, de las disidencias y del colectivo de las diversidades acudían constantemente. No podemos negar ni cerrar los ojos ante este tipo de discriminaciones y de violencias que existen realmente. No sabemos a dónde puede acudir hoy en día una persona que padece este tipo de violencias. Lo mismo en términos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que llevaba adelante programas que atravesaban toda la nación, programas que generaban aportes económicos directos a las mujeres que padecían violencia por motivos de género, y que además fue un pie fundamental, digamos, y algo que los colectivos feministas venían pidiendo hace mucho. El gobierno actual, el oficialismo, tanto el provincial como el nacional, hicieron muchísima campaña desbastando a los feminismos y a las mujeres en general, porque no lo hacían solo con las mujeres peronistas. Esto no como arranqué la entrevista, no tiene que ver con una cuestión de estratos sociales, las situaciones de violencia, tampoco el hecho de ser mujer. Hay mujeres que pueden participar y pertenecer a cualquier espacio político, y el oficialismo que hoy tenemos en la provincia de la Nación hicieron una campaña desnostando a todas las mujeres y específicamente también a los feminismos. Digo, como mínimo ahora, me imagino desde tu sector, obviamente, y lo que representás de la Secretaría de la Mujer aquí en el Partido Justicialista del Chaco, van a pedir la inmediata desafiliación, obviamente, a Alberto Fernández del partido, ¿no?, a nivel nacional. Inicialmente, quien era el expresidente, Alberto Fernández, él está de licencia, así que está ejerciendo la presidencia del PJ Nacional, las que son vicepresidentes, que son 5. El 17 de noviembre nosotros tenemos elecciones nacionales, de las cuales particularmente se llevarán adelante, obviamente. Ahora el viernes hay un encuentro en La Rioja, muy importante también, donde seguramente se debatirán estos temas. No es una definición que la tenga que tomar yo, sí, obviamente trasladaremos las inquietudes que tenemos al respecto y propondremos el proyecto de partido político que queremos también para continuar, porque siempre quisimos evitar todo este tipo de situaciones, como es una problemática social, las intentamos evitar, muchas veces no podemos, pero bueno, vamos a poner sobre la mesa el proyecto político que nosotros deseamos y que es un proyecto de paz y libre de violencia. Correcto. Paula Oviedo, secretaria de la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista del Chaco, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No sé si querías agregar algo más a esta entrevista que nos te hemos preguntado. Por favor, Paula, hacelo en este momento, que tenés el micrófono abierto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Principalmente agradecerles el espacio, hacer hincapié en que realmente los datos son los que nos dan por ahí, el dato mata relato, los que nos dan la verdad de lo que está sucediendo. Nosotros el año pasado teníamos un número de femicidios anual a través de todo el trabajo que realizó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que era de 308 en todo el año 2023, y en 6 meses de lo que va del 2024 ya hemos casi duplicado ese número. Si hacemos el prorrateo, tenemos casi un 50% más de casos de femicidios, que es la violencia más cruel que puede sufrir una mujer, y que siempre desde los espacios peronistas vamos a estar acompañando a las víctimas de la forma que nos toque y en el momento que nos toque. Por eso hoy lo hacemos desde el espacio de la Secretaría de la Mujer. Cuando estábamos ocupábamos otros espacios, lo hacíamos desde el que nos correspondía en ese momento como oficialismo, si se quiere, que era llevando adelante las querellas. Me parece esto muy importante, y que particularmente lo que también pedimos a nivel social y le pedimos al gobierno provincial y nacional es que no usen los casos de violencia por motivos de género, los casos de abusos sexuales, para generar o para burlarse políticamente de quienes hoy son opositores. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula, que tenga... Le agradezco muchísimo. Una buena jornada.